Buenos días, Agustín, Luciano, gracias por llamarme. Buen Bueno, día. ¿cómo se ha modificado la demanda en los colegios privados en este último tiempo a partir de este conflicto? No nos vamos a cansar de decir que en lo que va del año creo que hay 4 semanas o 3 semanas en donde hubo 5 días de clase corridos, estamos en la provincia de Neuquén. Eso es un síntoma, ¿no? De cómo están las Sí. cosas. ¿Eso cómo se traduce en la demanda hacia los colegios privados, Guillermo? Bueno, por lo general, cuando ocurren situaciones conflictivas, se acercan familias a consultar la posibilidad de vacantes. Ese es el primer síntoma que se ve. Y ahí hay un fenómeno quizá de migración de estudiantes de la escuela pública, primero por las escuelas parroquiales o que tienen aporte del Estado, y por último a las escuelas privadas que no reciben aporte del Estado, ¿no? Ujú. Eh, y, digamos, bueno, hay que tener capacidad económica, digamos, como para optar, digamos, por cualquiera de estas dos opciones, ¿no? Las Por públicas de supuesto. gestión privada o las netamente privadas. Ahora, ¿ustedes ven una modificación también en el target, en el tipo de estrato socioeconómico de las familias a las que les interesa incursionar en este ámbito de la educación, Guillermo? Sí, sí, porque, a ver, en Neuquén, capital, se está observando un fenómeno de migración de personas que vienen de otras ciudades, quizá muchos profesionales, y buscan un determinado tipo de educación para sus hijos. Ellos lo ven como una verdadera inversión, y cuando ven la situación de la educación pública, lamentablemente en Neuquén, optan por hacer ese esfuerzo. Eso es muy evidente. Obviamente que es un sector de la población, un pequeño sector de la población, ¿no? Ujú. Interesado por un sector pequeño, pero interesado por la educación. Ahora, los docentes que se desempeñan en el ámbito privado, en algunos casos también suelen desempeñarse en el ámbito público. Y Sí, si no es así, la verdad que se han formado en los mismos institutos, en las mismas academias, en los ámbitos de formación profesional. ¿Por dónde pasa el tema? Pasa por la continuidad, pasa por la gestión de los institutos, pasa por la sindicalización. ¿Cuál es la mirada, Guillermo? a ver, por un lado hay una realidad que el margen que tiene un docente en las instituciones de gestión privada es menor al del ámbito público. ¿El margen de Este, qué, perdón? el margen de posibilidad de faltar, Sí. de cometer errores, de no adherir a un proyecto educativo, porque el ámbito privado tiene la suerte de poder disponer o no del docente, ¿correcto? Claro. Entonces, ¿qué sucede? Un docente que ingresa al ámbito privado quizá lo hace porque no tiene todavía acceso al ámbito público. Entonces, suele pasar que con el tiempo, si no adhiere a ese proyecto, va hacia el ámbito público. Por eso que el ámbito privado necesita motivar a ese docente y formarlo para que ese docente se quede en el ámbito privado. Pero, ojo, quiero aclarar que cualquier docente que trabaja en el ámbito privado y en el ámbito público lo hace con la misma dedicación. Quizá hay casos donde hubo docentes que trabajan en el ámbito privado y en el ámbito público tienen que adherirse obligatoriamente a un paro porque la escuela la encuentran cerrada. Difícilmente le pase eso en el ámbito privado. En el ámbito privado la escuela va a permanecer abierta siempre. Guillermo, yo quiero volver la Sí, consulta hacia los alumnos, ¿no? Que sí, decimos, por lo menos en la posibilidad que tenemos acá en el programa, que son quienes están viendo vulnerados sus derechos en este momento. Y mi consulta seguro. va referida a un punto que me despierta mucha preocupación, que tiene que ver con qué bases, con qué conceptos llegan los alumnos de las escuelas públicas a las escuelas privadas. Hablo no solo en términos de contenido educativo, sino en otro aspecto también como puede ser el acompañamiento y la contención que les da el aula, ¿no? Correcto. Hay un tema, yo noté, por ejemplo, post pandemia, situación de estudiantes que hemos recibido
y que han tenido mucha necesidad de formación de hábitos de dinámica del aula, de hábitos de trabajo intelectual dentro del aula, hábitos de redacción. Esto es muy delicado. Nosotros este año, en nuestra escuela, lo que hemos incorporado es una práctica que vamos a ensayar este primer año como prueba, y el año que viene va a ser permanente, es un examen de finalización de estudios. La idea es ver, así como tomamos examen de ingreso para primer año en el nivel medio, vamos a tomar un examen de egreso que se va a promediar con las calificaciones finales de cada una de las materias. La idea es también, como institución, hacernos cargo de los resultados que tenemos. Claro. Te hago una consulta que tiene que ver con esto que te decía saliendo de los contenidos. ¿Se observa, por ejemplo, que al alumno que viene del colegio público, ¿no? Ante esta pérdida de proceso educativo y del contacto con el espacio, le cuesta más relacionarse con sus pares a la hora de integrarse al colegio privado? No, en eso no le cuesta. Sí, seguramente el estudiante que migra del ámbito público al privado desea un hábito de clase diferente. O sea, desea una constancia en la clase, que no la tenía en el ámbito público. Después el vínculo con los compañeros y compañeras, no, es natural, son adolescentes y buscan adherirse a un grupo, ¿no? Identificarse con un grupo. Está. ¿Cómo se equiparan cuando vos tenés, cuando vos tenés un estudiante que ha hecho toda su trayectoria en el mismo colegio, no vería este tipo de dificultad? Ahora, cuando tenés migraciones de otros colegios, esa mochila conceptual con la que llegan los estudiantes, ¿cómo se hace para equiparar, para igualar, para nivelar? Bueno, por lo pronto hay que acercarlo al nivel que se está trabajando en el aula. En el aula se da una heterogeneidad natural, hay trayectorias individuales, pero la idea es fortalecer al estudiante y hacerlo llegar de alguna manera con acompañamiento, sugerirle a la familia si pueden dar un apoyo, para que pueda transitar normalmente la escuela media. Nos pasa que de golpe recibimos con estudiantes que tienen procesos de lectoescritura muy deficientes, que falta mucha práctica, y la idea es acompañarlos de la mejor manera. Inmediatamente hacemos un diagnóstico y sugerimos a las familias el mejor acompañamiento. ¿Estos son tiempos de inversión en educación privada, sí, Guillermo? Sí. Pero digo, ¿inversión aprovechando esta ola de mayor demanda? A ver, las escuelas de gestión privada a muchas nos han motivado a que ampliemos la oferta. Sin embargo, yo soy de la idea, por lo menos cuando puedo opinar, prefiero el seguimiento personalizado. Eso es lo más seguro en educación. Yo no puedo permitir que un docente no reconozca un estudiante que tiene en el aula, que me hable de su proceso de aprendizaje si no lo identifica. Entonces eso me parece que tiene que ver con estas escuelas que de golpe se hacen muy masivas y que no hay seguimiento de los estudiantes. Eso es muy importante. Sí, van a observar que van a nacer nuevas escuelas privadas acá en Neuquén. Sé de proyectos que existen, ya ahora este año surgió una universidad privada. Sí, la de Patagonia, Argentina. Mentira, ¿no? Sí. Correcto, parece mentira, habiendo una universidad pública muy importante como la del Comahue y la de Río Negro, son dos universidades públicas que no compiten en carreras, porque realmente cada una tiene sus facultades, pero que es un proceso muy interesante porque ya pocos estudiantes migran a otras ciudades a formarse en el nivel superior, porque la oferta es muy interesante la que tiene el norte de la Patagonia. Gustavo, le quiero consultar, ahora sí sin distinción entre público y privado, respecto a la asimilación de los contenidos por parte de los alumnos. ¿Es un momento donde hay mucho requerimiento de apoyo por fuera del colegio, concretamente con maestros particulares? ¿Esto se lo comentan los padres? Sí, ocurre esto, Luciano. Estamos observando lo que queda de la educación. O sea, cuando uno trata de ver conocimientos que se han adquirido en años anteriores,
o va a hacer un diagnóstico para comenzar el año y ver qué es lo que tiene ya ese estudiante, estamos viendo que hay cierta fragilidad en la retención de esos contenidos. Ustedes habrán escuchado, la gran mayoría de escuelas han privado hoy en día a los estudiantes del uso de celulares, de pantallas, para evitar ese efecto. Aparentemente esto tiene que ver con ese efecto de la presencia de pantallas en el aula. Vamos a ver ahora qué consecuencia tendrá el retiro de esas pantallas, ¿no?